casi 630 metros. Conozcan a la torre de transmisión de la KVLY. Su antena se encuentra a 108 metros más alto que la punta de la antena en la torre Sears, más alto que cualquier otra estructura en la Tierra. Son estructuras muy impresionantes y sin embargo cuando conducimos a su lado no parecen mucho. Incluso son difíciles de ver en ciertas condiciones, pero hay gran cantidad de ingeniería compleja envuelta en su diseño. Las ondas de radio FM y televisión no pueden rodear los obstáculos, por lo que requieren un punto elevado de transmisión para alcanzar las áreas deseadas. En algunas regiones del medio oeste y del sur, que carecen de montañas, la solución es construir una torre de enorme altura, como la torre de la KVLY. La característica de diseño más notable de las torres de transmisión es el marco de rejilla de acero que es unido en secciones de 6 a 12 metros hasta la cima. Una parte menos notoria pero crucial de estas enormes torres son los delgados cables de acero llamados cables de refuerzo. Estos fuertes cables pretemplados se extienden desde la torre en varios puntos verticales y son anclados en las bases de cemento del piso. Básicamente, un cable de refuerzo es un elemento de tensión. La única fuerza que conoce es la tensión, no puede recibir ninguna otra fuerza. Los cables de refuerzo no soportan cargas gravitatorias o peso, solo resisten la tendencia del viento a inclinar la torre. Ya que anclan la torre al piso, los cables de refuerzo evitan que las torres de transmisión sean consideradas como las estructuras autoestables más altas del mundo. También tienen un rol clave en el colapso de la torre. Esta es la vista desde una torre de transmisión en Missouri City, Texas, el último día de su construcción, el 7 de diciembre de 1982. Conocida simplemente como la Torre Senior Road, debía tener 600 metros de altura. Menos de 30 metros evitaban que fuese la estructura más alta del mundo. Una hora después de tomar estas fotografías, estaría reducida a una masa de acero retorcido. La estructura básica de la torre estaba terminada y la primera porción de la antena había sido instalada. Era una antena muy grande de banda ancha para muchas estaciones de radio FM. Estaba construida en 2 secciones. Cada una medía 18 metros de largo. Estaban levantando la sección final y ya se encontraba a medio camino de la torre. La antena FM pesaba 6 toneladas. El equipo de aparejo de 5 hombres había construido un aparato llamado poste de desmontaje, específicamente para este trabajo. Cuando construyes una torre, generalmente no puedes alcanzarla con una grúa. Así que elevamos un poste de desmontaje a uno de los lados y lo colocamos más alto que la torre. Desde la cima de eso podemos colocar algo en la cima de la torre. En una peligrosa maniobra, 3 de los 5 hombres se encontraban dentro de la antena mientras era elevada, y los 2 restantes se hallaban en la torre. Te concentras en el trabajo que tienes que hacer, en la tarea, en permanecer con vida y no caer. A unos 457 metros, las tuercas en U de la abrazadera que soportaba el peso de la antena fallaron. La antena y los hombres en su interior cayeron al suelo. Dios mío. A 300 metros, la antena rompió uno de los 27 cables de refuerzo que sostenían la torre. La torre saltó en una dirección, rebotó hacia la otra y colapsó con un enorme estruendo. Digamos que uno de esos cables estaba bajo una tensión de unos 9,000 kilogramos y de pronto lo rompes. Liberas esa cantidad de energía y los otros cables, aún intactos, están ejerciendo la misma tensión en dirección contraria. Así que alan la torre hacia un lado y eso la hace colapsar. Los atónitos contratistas huyen de la escena de destrucción. Los 5 hombres murieron. ¿Hay alguien ahí? La transformación de una torre elevada en una masa de acero tomó 17 segundos. El colapso total de la torre Senior Road fue causado por el cable de refuerzo roto. Pero el desastre fue iniciado por la falla de las tuercas en U de 1 centímetro en el poste. Durante la subsiguiente investigación, los análisis demostraron que la fuerza bruta de las tuercas era solo la mitad de lo que debió ser.
Algunos observadores creen que estas pequeñas motas de humo son de hecho restos de las tuercas que se destruían. De acuerdo a la investigación, el equipo no había consultado con un ingeniero licenciado al seleccionar las tuercas. Las altas torres de transmisión y los valientes hombres que trabajan en ellas se encuentran aún en peligro durante la construcción y el mantenimiento. Entre 1992 y 2002, 163 personas murieron en accidentes de torres. Para los ingenieros, el reto es reducir el riesgo de fallas catastróficas durante los momentos en que cambian las fuerzas que actúan sobre la torre. Por ejemplo, si están reemplazando una abrazadera, lo que sucede es que suben y remueven la abrazadera. Una vez que lo hacen, la torre es vulnerable. Las fuerzas naturales también son una amenaza. El hielo y el viento, especialmente actuando juntos, pueden derribar una torre. Tenemos el propio peso del hielo y además el incremento en el área expuesta al viento debido al grosor de las capas de hielo. Esto puede incrementar la fuerza del viento considerablemente. Pero son los colapsos durante las construcciones y mantenimientos de rutina los que continúan recordando las lecciones no aprendidas del trágico desastre de la torre Senior Road. Estos colapsos, que la mayoría de las veces incluyen pérdida de vidas humanas, son los más prevenibles. Es una industria que tiene ciertos peligros durante la construcción y ciertamente se debe ser muy cuidadoso. Y ha habido un gran incremento en la atención hacia los asuntos de seguridad durante la construcción. Lo cual es bueno, porque el apetito humano por información instantánea, comunicación y entretenimiento está aumentando. Las comunicaciones desde torres, montañas y lugares de transmisión son la columna vertebral de nuestra sociedad. Todas nuestras comunicaciones, policía, bomberos, ambulancias, televisión, radios de onda corta, todo tipo de comunicaciones son manejadas por estas torres que ni siquiera notamos. Otro recurso vital se mueve a nuestro alrededor 24 horas al día: el petróleo. No pensamos en él hasta que sucede un desastre.